Hola, soy Ricardo Barca. En este video presentamos una criba para el problema de Goldbach derivada de la criba de Eratóstenes. Y además presentamos una secuencia de catuplas con la cual implementamos la criba para el problema de Goldbach. Hoy vamos a trabajar con una segunda secuencia de catuplas, o mejor dicho, con una serie de secuencias de catuplas que la llamamos la serie auxiliar, que es la que nos va a permitir hacer los cálculos que necesitamos para la demostración. Pero antes de llegar a eso, necesitamos ver algunos temas de matemática de teoría de números para que se pueda entender lo que está en la demostración, digamos. Esta parte de las matemáticas de teoría de números se llama aritmética modular y fue creada, fue inventada por un famoso matemático alemán que era Gauss, ampliamente conocido, digamos. Gauss desarrolló esta área de las matemáticas y generó una notación apropiada para el tema. La aritmética modular se ocupa de estudiar los restos de las divisiones entre enteros. Entonces, en general, cuando se introduce este tema, se recurre a un ejemplo fácil, digamos, que es la numeración que usamos para las horas en un reloj. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un reloj tradicional y entonces acá pongo la hora 0, la hora 1, la hora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y aquí vendría la hora 12, pero en realidad, por las características de la aritmética modular, esto también es la hora de inicio, entonces yo prefiero ponerle el 0. Bueno, entonces nosotros acá tenemos una cantidad de números enteros. En la aritmética modular se trabaja con todos los enteros, pero en el caso nuestro vamos a trabajar con los enteros no negativos, o sea, desde el 0 en adelante. Y acá tenemos que hay 12 números, desde el 0 hasta el 11 o, bueno, hasta el 12, digamos, son 12 números, y esa cantidad de números es lo que llamamos módulo, de ahí viene lo de aritmética modular. Bien, el módulo tiene que ser un número entero mayor que 1. Pero en el caso nuestro, los módulos van a ser números enteros mayores que 1, pero además números primos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una listita de números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después siguen todo el resto de los enteros. Bueno, entonces R sería el resto de la división. Por ejemplo, vamos a poner un número primo, no sé, el 5, por ejemplo. Se escribe así, mod es módulo, lo abreviamos como mod y lo ponemos entre paréntesis. Y después va el número que es el módulo. Bueno, si dividimos los números enteros por 5, 1 no es divisible, entonces me queda el resto 1, 2 no es divisible por 5, hablamos de división entera, ¿no? Entonces, acá tengo el resto 2, el resto 3, el resto 4, y cuando llego al 5, el 5 es divisible, pero el resto es 0 entonces. Y seguimos, 6 dividido 5, me queda el resto 1, otra vez 2, 3, 4, etc. Es decir, así como los enteros van desde 1 a infinito, los restos de la división por 5 también son infinitos, pero agrupados en periodos o ciclos de 5 números. En este caso, 1, 2, 3, 4, 0. Después se repite, 1, 2, 3, 4, 0 y así eternamente. Para los que vieron el primer video, recordarán que esto era una de las secuencias que formaban la secuencia de catuplas que vimos en el primer video. Muy bien, entonces ahora vamos a la notación de Gauss, que inventó Gauss. Supongamos que yo tengo dos números enteros A y B y elijo un módulo que lo vamos a llamar M. Entonces, si la división de A por M es igual
perdón, el resto de la división de A por M es igual al resto de la división de B por M, ponemos este símbolo acá de operador, que es, digamos, algo que inventó Gauss. No es una igualdad, es una equivalencia particular que se llama congruencia. Y decimos que A es congruente con B. ¿Por qué? Porque al dividirlo por M tiene el mismo resto. De la misma manera, si pasara que los restos son diferentes, lo escribimos así y tachamos esto. Bueno, no me salió bien, pero sería una rayita que tacha el símbolo de congruencia y decimos que A no es congruente con B o es incongruente con B para ese módulo. El módulo es muy importante porque si yo acá cambio el módulo, esto que era congruente puede pasar a no ser congruente. Bueno, veamos unos ejemplos. Por ejemplo, 12 y 17, módulo 5. Bien, si dividimos 12 por 5, como 5 por 12 es 10, me quedan 2. Si divido 17 por 5, 5 por 3 es 15, me queda un resto de 2 también. Entonces 12 y 17 son congruentes para el módulo 5. Otro ejemplo, 45, 38, mod 7. Bueno, 7 por 6 es 42. Hasta 45 hay 3. 7 por 5 es 35. Hasta 38 también hay 3. Entonces, 45 es congruente con 38, módulo 7. Vamos a ver ahora 20 y 27, módulo 3. Bien. 20 dividido 3 no es divisible. 6 por 3 es 18, entonces voy a tener un resto de 2 hasta 20. Pero 27 por 3 sí es divisible, o sea, 9 por 3 es 27. Entonces yo acá tengo un resto 2 y acá tengo un resto 0. Los restos son diferentes, entonces 20 no es congruente con 27, módulo 3. Bien, ahora vamos a ver un par de cosas, voy a borrar esto, relacionadas y que son importantes. Si yo digo que A es congruente con B para un cierto módulo, sigo con módulos primos, pero vale para cualquier otro módulo. Entonces, si esto es cierto, A es congruente con B, esto es lo mismo que decir que B menos A es divisible por B. La diferencia esta es divisible por P. Esto en teoría de números se escribe que P, se traza una rayita vertical, quiere decir que P divide a B menos A. Vuelvo a repetir, división entera, ¿no? Acá no usamos fracciones. Bien, después, si yo pongo A congruente con 0, módulo P, y esto se cumple, A es congruente con 0, esto significa que A es divisible por B. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Nos facilita las cosas, porque yo veo esto y ya sé que A es divisible por P, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algo relacionado con el tema de las congruencias, que son las clases residuales módulo P, o clases de congruencia. Bueno. Bien, ahora. ¿Qué son las clases de congruencia? Bien. Resulta que yo había dicho que la congruencia es una relación de equivalencia, y eso en matemáticas tiene un significado particular, no es que yo digo son equivalentes y se acabó, no. Hay 3 reglas que determinan, si es que se cumplen, que una relación es de equivalencia. Por ejemplo, supongamos que yo pongo el símbolo de mayor, o sea, tengo que A es mayor que B. Bueno, esta no es una relación de equivalencia. A es mayor que B.
Es decir, si yo reviso lo que vamos a ver ahora, las propiedades, esto no se cumple. Y hay muchas relaciones que no cumplen, no son la relación de equivalencia, y también hay muchas que sí lo cumplen. Bien, entonces vamos a ver esas propiedades. A ver, voy a borrar mejor y las escribo acá. Primer propiedad. La primera propiedad es A es congruente con A módulo M. O sea, esto es general. Esta propiedad se llama propiedad reflexiva. ¿Por qué reflexiva? Bueno, porque estoy diciendo que A es congruente con sí mismo, digamos. A es congruente con A. Segunda propiedad. A es congruente, si A es congruente con... A ver, voy a poner el si acá. Si A es congruente con B, mod M, recuerden que el módulo hay que ponerlo, porque cuando cambiamos el módulo cambian las cosas acá. Si A es congruente con B, módulo M, entonces B es congruente con A, módulo M. Y esta propiedad se denomina simetría. Propiedad de simetría. Si A es congruente con B, entonces B es congruente con A. Esto no se cumple con cualquier otra relación, como la que vimos antes. Si ponemos A mayor que B, no se cumple que B es mayor que A, obviamente. Está claro, no cumple esto la relación de simetría. Pero las congruencias cumplen la propiedad de simetría. La última, son tres. Si A es congruente con B para el módulo M y además B es congruente con C módulo M, entonces A congruente con B, B congruente con C, entonces A es congruente con C módulo M. Esta propiedad se llama la propiedad transitiva. Bien, ojo que estas son tres propiedades que determinan si una propiedad particular, si una relación particular es o no una relación de equivalencia. Se tienen que cumplir las tres al mismo tiempo. Me olvidé lo que iba a decir. Lo que quería, nosotros digamos, tenemos que si una relación es de equivalencia, o sea, cualquier relación de equivalencia genera lo que se llaman clases de equivalencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a empezar a escribir acá. ¿Qué son las clases de equivalencia? En este caso, clases de congruencia. Son conjuntos. Es decir, si yo tengo N congruente con A módulo P, entonces N, que puede ser cualquier entero, si es congruente con A, forma un conjunto de enteros que son todos congruentes con A. Y ese conjunto lo escribimos así. Al ponerle los corchetes, esto deja de ser un número y es un conjunto ahora. El conjunto de todos los enteros que son congruentes con A para el módulo P. Y muchas veces el módulo se pone acá chiquito, como subíndice, para indicar el módulo, porque el módulo hay que decirlo siempre. Bien. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a suponer ahora que tenemos, por ejemplo, el módulo 7. Voy a anotar los módulos, los residuos para 7. 2, 3, 4, 5, 6, 0. Bueno, entonces yo ahora voy a escribir enteros acá, no voy a escribir infinitos enteros, pero digamos los primeros enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es para que se entienda esto.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Entonces, acá podemos ver cuáles son esos conjuntos que llamamos clases de equivalencia. Por ejemplo, agarrando uno cualquiera, esta es una de las clases de equivalencia. Es el conjunto de todos los números que son congruentes con 3 para el módulo 7. Me olvidé de anotar el módulo. Mod 7. Y lo mismo, esta es otra clase, esta es otra clase. Son 7 clases residuales, módulo 7, o clases de congruencia, módulo 7. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Estas clases son disjuntas, no tienen intersección. Eso quiere decir que no puede haber un entero que al mismo tiempo esté en una clase y también esté en otra clase. Eso no puede ocurrir. Bien, voy a borrar acá. Muy bien, voy a dar ahora 2 definiciones que son terminología que se usa en teoría de números acerca de este tema. Vamos a definir lo que es un sistema completo de residuos módulo M. Es decir, un conjunto donde para un cierto módulo hay un representante de cada clase, entonces es un sistema completo de residuos módulo M. Entonces, para el módulo 5, vamos a poner un ejemplo, yo voy a poner un conjunto acá que es el siguiente. 10, 11, 7, 13 y 24. Perfecto. Veamos a qué clase pertenece cada uno de estos números. Si divido 10 dividido 5, esto pertenece a clase 0. 11 dividido 5 es 10 más 1. Entonces pertenece a la clase 1, de restos 1. 7 dividido 5 me deja un resto 2. 13 dividido 5, 5 por 2, 10, me deja un resto 3. Y 24 dividido 5, como 4 por 5 es 20, entonces me queda un resto 4. Y podemos observar, que tenemos un número en el conjunto este que es representante de cada una de las clases. El mismo conjunto de números 0, 1, 2, 3 y 4 ya es un sistema completo de restos módulo 5. Pero este también lo es, a pesar de que acá no hay ningún orden con respecto a los números. Y yo podría reemplazar cualquiera. Vamos a ver, voy a hacer un reemplazo al azar. Por ejemplo, se me ocurre el número 14. Pongo el 14 acá. Me fijo, 14 dividido 5, ¿qué resto me da? Me da resto 4. Entonces no es de la clase 2. Entonces este no es un sistema completo de residuos módulo 2. ¿Está claro? Es un conjunto nada más, pero como no tiene un representante de cada clase, porque falta uno de clase 2, y bueno, entonces no es un sistema completo, un sistema de residuos completo módulo 5. Lo voy a volver a reemplazar para que sí sea el sistema que buscamos. Por ejemplo, si yo le pongo 22, entonces 20 dividido 5, 22 dividido 5 me da 4 más un resto de 2. Entonces ahora sí, este es un representante de la clase 2 módulo 5. Y por lo tanto este es un sistema completo de residuos módulo 5. Bien, esto es una terminología, pero como se usa, uno tiene que conocerla para entender de qué se está hablando. La segunda definición de terminología es la siguiente. El conjunto, por ejemplo, vamos a poner otro módulo, módulo 7. El conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, se lo denomina
el menor sistema de residuos módulo 7. En inglés lo voy a poner porque en la prueba, por ejemplo, que está escrita en inglés, va a aparecer esto. The least residue system módulo 7. Módulo 7. Esto es un sistema completo de residuos módulo 7, como esto, pero como todos estos números son los más chicos posibles que podemos poner, entonces es el menor. Least quiere decir menor. Menor sistema de residuos módulo 7. Okay. Bueno, entonces ahora con este conocimiento lo vamos a usar en parte para hacer una definición estándar de lo que es una criba. Es decir, la matemática tradicional, existe lo que se llama la teoría de cribas desde hace muchos años. Y esos matemáticos especializados en cribas tienen una manera, digamos, podríamos decir, estándar, formal, canónica, digamos, de definir una criba. Entonces vamos a ver esa manera de definir una criba con un ejemplo que, bueno, obviamente es la criba de Eratóstenes. Una vez que hayamos visto eso, vamos a pasar a la definición formal de la criba para Goldbach que vimos en el video pasado. Entonces, supongamos que tenemos un número X que es un número real. Este no es ahora, porque esto es para Eratóstenes, no es un número entero, ni es un número par, ni nada, es un número real cualquiera, podría ser, qué sé yo, 54.7, no es un entero, obviamente. Bien, y entonces, X tiene que ser, una condición tiene que ser X mayor que 1. Bien, definimos como P el conjunto de los primos, o secuencia de los primos. Y ponemos z igual raíz de x. Z raíz de x. Muy bien, entonces, para definir la criba de Eratóstenes, definimos un conjunto A, que sería el conjunto de los n, estos sí son enteros, pertenecientes, z son los enteros, pero al poner el simbolito acá quiere decir los enteros positivos. Pertenecientes, a ver, a z más, bien. Tales que n es menor que x, menor o igual que x. Es decir, que lo que estamos definiendo es el conjunto de todos los números, desde 1 hasta x, x incluido. 1, 2, 3, hasta x. Sea x el que sea, 100, 2000, 1.000.000, lo que sea. Bien. Ahora vamos a definir para cada primo p perteneciente al conjunto de los primos que pusimos acá. Y además, ese p tiene que ser menor que z. Z es la raíz de x. Definimos un conjunto con un subíndice P, porque ese conjunto está relacionado con este P. Este conjunto es de todos los n pertenecientes a A que cumplen con la condición siguiente. Decimos n perteneciente a A tal que n es congruente con 0 módulo P. Ya ven cómo para esto necesitamos saber qué significa la congruencia. Bien, yo les había dicho que cuando tengo que n es congruente con 0 para un cierto módulo, quiere decir que n es divisible por el módulo, en este caso p. Es decir, que para cada primo menor que la raíz de z, perdón, que la raíz de x, que es z la raíz de x, a sub p son todos los enteros del conjunto n. Habíamos dicho que el conjunto A, perdón, todos los n pertenecientes al conjunto A, donde A es 1, 2, 3 hasta x, que son divisibles por p. Al ser divisibles por este primo p menor que la raíz de x, entonces no pueden ser primos esos n. Son múltiplos de p. Entonces,
Nosotros ahora hacemos un conjunto que es el siguiente. Hacemos una resta de conjuntos. La resta de conjuntos, usamos el operador para resta de conjuntos, que es esta barra invertida, y hacemos la unión de los conjuntos AP. ¿De cuáles conjuntos AP? Bueno, todos los conjuntos AP para cada uno de los primos menores que la raíz de z. Por ejemplo, si yo tengo el número 70 o el número 75 o lo que sea, el mayor primo menor que la raíz de 70 va a ser 7, el mayor primo menor que la raíz. O sea que yo los p que voy a tener son 2, 3, 5, 7, que es lo que ya hemos usado antes. Entonces voy a tener 4 conjuntos, que son el A2, el A3, el A5 y el A7, definidos de esta manera, y unidos, la unión de esos conjuntos se la restamos a. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo que estoy haciendo es lo que hicimos definiendo con símbolos lo que hicimos la vez pasada. Teníamos una lista de números enteros y le sacábamos los múltiplos de los primos menores que la raíz. Bueno, los múltiplos de los primos menores que la raíz son los que están en los conjuntos AP. O sea que al hacer esto estamos haciendo lo que hacíamos de poner la lista y tachar en la lista los múltiplos de los primos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Denominamos proceso de cribado, en inglés lo llamamos system function, system process, al procedimiento de remover de A todos los elementos de los conjuntos AP. Nosotros la vez pasada lo hacíamos con una lista de enteros y tachábamos directamente de la lista. Esta es la manera de representar ese procedimiento, el system process. Y después tenemos la función de cribado o system function. ¿Qué es la system function? Los matemáticos de teoría de cribas dicen que existe un problema de cribas, es decir, se plantean cuál es el problema que tenemos que resolver con una criba. Y entonces el problema que tiene que resolver con una criba es estimar, o sea, calcular la cantidad de números que quedan después del proceso de cribado, o sea, después de utilizar la criba. Estas barras significan la cantidad de elementos de este conjunto diferencia. Entonces, el problema de criba o system problem es calcular una cota superior o una cota inferior de este número que está acá. O sea, el número de elementos que sobrevivieron al system process. A esto lo llaman system function. La system function se pone con una S y tiene 3 argumentos, que son el conjunto A, que es donde están originalmente todos los números, el conjunto de todos los primos, y Z. Que Z me permite decir hasta qué primos vamos a utilizar. Empezamos con el 2, pero ¿hasta cuál uso? Bueno, hasta el primo más grande menor que la raíz de X. Entonces, como ya dije antes, la system function cuenta los elementos de A que sobrevivieron al proceso de cribado. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, uno va a ser el número 1, porque como 1 no es divisible por ningún primo P, entonces ese no va a estar ese número 1 en los conjuntos AP y por lo tanto va a seguir estando en A. Pero después, los otros elementos de A, que son los divisibles por los primos P, los vamos a retirar de A. Entonces, ¿qué me queda? Entre la raíz de X y X me van a quedar primos, nada más. Los que no son primos es porque son divisibles por los primos menores que la raíz y esos los estamos retirando. Bien, esta es la definición formal de la criba de Eratóstenes. Vamos a ver ahora cómo definimos la criba para el problema de Goldbach. Bueno, acá lo que tenemos, entonces, en el caso de la criba para Goldbach,
Goldbach es un número que va a ser x otra vez, pero ahora es diferente. Número par x mayor que 49. Lo tomamos mayor que 49 por conveniencia para nuestros cálculos, porque con los números más chicos es más problemático, pero ya sabemos que la conjetura de Goldbach fue probada para números muchísimo más grandes que, digamos, desde el 2 en adelante por computadora se probaron todos los pares hasta números muy grandes. Entonces, que descartemos los primeros pares no afecta para nada la demostración. Bien, entonces, ahora otra vez tenemos z igual la raíz de x. Y definimos otra vez, hay cosas que son comunes con Eratóstenes, todos los n pertenecientes a z más, o sea, los enteros positivos, tales que n es menor o igual que x. El número par para el cual queremos averiguar las sumas de primos que dan ese número x. Bueno, entonces, para cada p perteneciente al conjunto de los primos y tal que p es menor que z, menor que la raíz, definimos otra vez un conjunto AP, que no es igual que el de Eratóstenes, obviamente. Entonces, este conjunto A sub P es el de todos los n pertenecientes a, y como pertenecen a A, son enteros positivos, ¿no? Pero tales que n es congruente con 0 módulo P, o, acá va un O, no un I, ojo con ese tema, o n es congruente con X módulo P. Cuando hicimos los AP para Eratóstenes, nos deteníamos acá. Ahora agregamos la condición de que los n que son congruentes con X módulo P, también van a estar en los conjuntos AP y por lo tanto van a ser restados del conjunto A. Es decir, cuando restemos este AP de A, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando, por un lado, los n que son congruentes con 0, o sea, que son divisibles por P. Ya lo habíamos visto. ¿Qué significa eso? Que si son divisibles por P, no son primos. Entonces, en A, al restar estos números, lo que me queda son los primos. Pero ahora pedimos que esos primos cumplan con otra condición adicional. Le restamos los n también que son congruentes con X, y por lo tanto, esto significa, ya lo habíamos visto, que X menos n es divisible por P. Si X menos n es divisible por P, entonces los n que estamos restando divisibles por P, los que me van a quedar no son divisibles por P, y por lo tanto son primos, que es lo que buscamos. Nosotros buscamos que nos queden en A los n que no son divisibles por P y que X menos n tampoco es divisible por P. Por lo tanto, esos n son primos, es decir, nos van a quedar los primos Q en A, una vez que hayamos restado todos los AP, primos Q son los que sobreviven al proceso de cribado, primos Q, tales que X menos Q es primo, que es lo que pide la conjetura de Goldbach. Eso es lo que me va a quedar en A cuando yo le saque los elementos de todos los conjuntos AP. Acá esto es confuso porque como CQ, acá lo que quise poner es tal que X menos Q es primo. Q es primo, X menos Q también es primo. Eso es lo que pide la conjetura de Goldbach. Bien, entonces, como antes, el problema de criba que tenemos acá, otra vez es, hacemos A menos la unión de todos los conjuntos
a P, estos que están acá, tales que P pertenece al conjunto de los primos y P es menor que Z. Esta diferencia de conjuntos es un conjunto y la cantidad de elementos que va a tener ese conjunto diferencia lo escribimos con estas barras. Ahora, esto es un número, es la cardinalidad de la diferencia. Y como vimos antes, esto es se lo llama la System Function, SAPZ. Entonces, el problema de cribas es encontrar una cota superior o una cota inferior, o las dos, cota inferior y superior, para la System Function, o sea, para el número de elementos que me quedan después de realizar el proceso de cribado. Bien, yo acá les dije que lo que va a quedar en A, con estos AP, son los primos Q tal que X menos Q es primo. Pero ¿qué pasa? También puede quedar lo siguiente. A ver, lo voy a poner por acá. Si yo tengo un número X, que es la suma de, tengo un número X que es par, ¿no? Y que es la suma de un primo más 1. Por ejemplo, yo podría tener acá 79 más 1, esto es 80. O sea, mi número par mayor que 49 es 80. Pero, como es la suma de un primo más 1, entonces va a sobrevivir al proceso de cribado. Es decir, que no va a ser removido acá. ¿Por qué? Porque 79 es primo y 1, aunque no es primo, por definición, se comporta como un primo. Va a quedar. Esto va a pasar con números X, números pares que sean suma de un primo más 1. Si es otro número X, pongamos por ejemplo, qué sé yo, X igual 85. Si 85 le resto, supongamos 86. Si 86, que es un número par mayor que 49, le resto 1, me queda 85. Pero 85 no es primo. Entonces, en el cribado, en el proceso de cribado para este número 86, no va a aparecer el 1. ¿No? El 1 ahí no va a aparecer. Este es un detalle, no nos importa mucho. Pero lo explico adicionalmente. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Nosotros, la clase pasada, habíamos visto la criba de Eratóstenes, que estoy definiendo acá, no la vimos de esta manera, pero, la criba para Gordon, es decir. Ahora, ¿qué precisaríamos nosotros para resolver la conjetura de Goldbach? Ya habíamos hablado de eso antes. Yo necesitaría una criba de Goldbach como esta para cada número par a medida que cada número par X a medida que ese X tiende a infinito. Para cada uno de esos números pares yo tendría que hacer una criba y además tendría que poder calcular cuántos elementos me quedan, o sea, la System Function, entre 1 y X. A es un número, es un conjunto que es el de todos los enteros, 1, 2, 3, hasta X. Tendría que encontrar ahí todos los elementos que quedaron después de hacer el proceso de cribado. Es decir, resolver lo que llamamos el problema de cribas. Pero eso tendría que ser con cada número par. Y aquí nos encontramos con dificultades con esta criba para hacer eso. Entre esas dificultades, una dificultad es que cada vez que yo cambio, es decir, habíamos hecho una secuencia de catuplas, que era una implementación de esta criba, y ahí teníamos que encontrar entre 1 y X las catuplas permitidas. Ahora, al hacer esa secuencia de catuplas, elegíamos algunos elementos en las secuencias de restos que eran específicos para X. Entonces, cada vez que yo cambio de número par, empiezo con 50, voy a 52, 54, 56,
los elementos seleccionados en la secuencia de catuplas son específicos para cada número par. Eso es un inconveniente. Otro inconveniente es que en esa secuencia de catuplas había secuencias de restos que tenían un elemento seleccionado y otras secuencias que tenían dos elementos seleccionados. Bueno, ese también es otro inconveniente, digamos, para hacer el cálculo. Y por otro lado, cuando, digamos, yo empiezo con un número par y tengo una secuencia de 4 tuplas, porque los primos menores que la raíz son 2, 3, 5, 7, o sea, esos primeros 4 primos. Pero cuando superamos 121, o sea, paso al número par, yo voy desde, digamos, los números pares mayores que 49, 50, 52, 54, 56, llego al 120. Con ese último número par 120 puedo construir una secuencia de 4 tuplas. Pero cuando paso al 122, que es mayor que 121, ahí la raíz cuadrada es mayor que el mayor primo menor que la raíz para 120, ahora no es 7, ahora es 11. Entonces a la secuencia de catuplas yo le tengo que agregar una secuencia de restos para 11. Y cuando pase a 169, le voy a tener que agregar la secuencia para 13, y así sucesivamente. Es decir, cada cierto número de números pares que yo voy recorriendo, me voy a encontrar con que paso de una secuencia de catuplas de 4 a una de 5, y después a una de 6, una de 7, y así. Bien, eso también es un inconveniente, digamos, porque esos hechos no ocurren de manera irregular. No es que esos cambios se producen de manera regular cada vez que pasamos al siguiente número par. Y eso nos dificulta los cálculos. Por esta razón, para poder realizar los cálculos que necesitamos para la demostración de la conjetura de Goldbach, vamos a necesitar una serie auxiliar de secuencias de catuplas que no depende de ningún número par. Es otra secuencia. Entonces vamos a ver ahora un poquito cómo sería esa serie auxiliar. A ver, voy a borrar esto entonces. Muy bien, entonces vamos a suponer un número que es par que es mayor que 49, pero es menor que 121. Entonces nosotros tenemos los primos de siempre, los desconocidos de siempre, el 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Entonces acá tenemos N, el índice de la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos unos y ceros, la secuencia de restos para el 2. Para el 3 es 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Para el 5, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Bien, para el 7, bueno, no hace falta ponerlo, no importa. Entonces, ¿qué características tiene esta serie auxiliar de secuencias de catuplas que no está relacionada directamente con ningún número par? Bueno, por empezar, lo que caracteriza a cada digamos, secuencia de catuplas ahora es el índice mayor que tenemos acá. Es decir, yo tengo que P1 es igual a 2. Este es P2, este es P3, este es P4, igual a 7. O sea, tenemos acá arriba la secuencia de los primos, que por supuesto que es infinita. Y tenemos este índice de los primos, 1, 2, 3, 4, etc. Y el mayor de esos índices lo llamamos K. ¿Está claro? Porque la catupla
¿Cuántos elementos va a tener? Va a tener K elementos. 1, 2, 3, 4. Esto es una catupla. Con sus 4... perdón, acá me pasé para... A ver. Este es el índice de la catupla y estos son los elementos de la catupla. Son 4 para este caso. Entonces, cada secuencia de catuplas se vincula con el índice K, que en este caso K es igual a 7. Cuando pasamos del índice K al índice siguiente, que sería en este caso el índice 5, yo tengo que escribir una secuencia de catuplas, la voy a poner por acá, perdón, una secuencia de restos para el 11, que sería P5, y después para el 13, y después para el 17, y después para el 19, y así eternamente. Para cada K le agregamos una secuencia de restos más. ¿Está claro? Que vendrían acá. En esta serie auxiliar, nosotros, en todas las secuencias de restos que tenemos acá, mayores que la primera, esta es una excepción, digamos, pero en todas las otras secuencias de restos, nosotros vamos a tener siempre, dos restos seleccionados. Por ejemplo, selecciono acá, selecciono el 3, el 1, digo, y el 2. 1, 2, 1, 2. Fíjense que el 0 no lo seleccioné. Antes teníamos en la secuencia para un número par, era obligatorio seleccionar el 0. Acá no. Bien, acá por ejemplo podría seleccionar el 1 y el 4. El 1, bueno, el 4 acá no aparece, pero sería a continuación acá. En cada una de estas secuencias de restos yo selecciono dos elementos. En las secuencias que vimos para un número par, aparecían secuencias de restos que tenían un elemento seleccionado, que era el 0, y otras secuencias donde aparecían 2. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más tenemos? Los elementos seleccionados dentro del período de una secuencia de restos son arbitrarios. No los calculamos como en el caso de la secuencia para un número par, que un elemento seleccionado era 0, pero el otro era el resto de dividir X. No, acá elijo el que se me da la gana. Acá, por ejemplo, elegí 1 y 2, el 0 no lo elegí. La elección de elementos seleccionados es arbitraria. Y ahora vamos a utilizar un intervalo donde tenemos que contar las catuplas permitidas, es decir, las que no tienen ningún elemento seleccionado como esta, las vamos a contar en un intervalo diferente. Antes era en el intervalo 1x, ahora va a ser en el intervalo que va desde 1 hasta pk cuadrado. ¿Cuánto es pk hasta acá? Es 7, ¿no? Entonces sería hasta 49. Igual p sub k cuadrado. Como ustedes ven, cada vez que cambia k, y k no cambia con x acá. Acá es k igual 2, k igual 3, 5, 7, 11, 3... perdón, no estoy diciendo k, estoy diciendo el número primo. K es 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. No tiene nada que ver, no cambia con número par como en la otra secuencia. Entonces, al cambiar k, cambia pk. Y el intervalo este va creciendo. Por ejemplo, cuando k es 4 y el número primo es 7, entonces el intervalo es 1 pk cuadrado, 7 por 7, 49. Cuando k es 5 y el primo es 11, 11 por 11, 121. El intervalo va a ser 1, 121. Cuando k sea 6 y el primo sea 13, 13 por 13, 169. Entonces el intervalo donde voy a contar las catuplas es 1, 169. Bueno, estas son las características de la serie auxiliar de secuencias de catuplas con las cuales vamos a poder sí calcular el número de catuplas permitidas. Es decir, estimar, ¿no? Cuando decimos calcular, en teoría de números es estimar. Vamos a encontrar una cota inferior para ese número
Y con ese número entonces vamos a poder ir a la, ¿cómo se llama? A la criba que es para cada número par y vamos a poder utilizar esa cota inferior, con lo cual se demuestra la conjetura de Goldbach, para lo cual falta bastante todavía. Bueno, ahora vamos a ver unas hojas de cálculo donde vamos a discutir otra vez las diferencias entre la secuencia de catuplas para un número par X y esta secuencia de catuplas de la serie auxiliar. Vamos a ver ahora la secuencia de catuplas asociada con el número par X igual 60. Podemos ver entonces que la raíz de 60 está acá, 775, y entonces los primos menores que la raíz de 60 son 2, 3, 5, 7. Bueno, entonces, para cada una de las secuencias de restos, módulo 2, 3, 5, 7, como ya sabemos, tiene que estar seleccionado el elemento 0. Acá lo tenemos para 2, para 3, para 5 y para 7. Después tenemos que obtener los restos de dividir 60 por 3, 5 y 7. Y acá tenemos los restos 0, 0, 4. Por lo tanto, de acuerdo con esto, para la secuencia de restos módulo 3 y la secuencia de restos módulo 5, no necesitamos agregar ningún otro elemento seleccionado. Solamente va a ser el 0 en ambas secuencias. Pero como 60 no es divisible por 7, entonces tenemos un resto 4 y entonces en la secuencia de restos módulo 7 tenemos que agregar 4 como elemento seleccionado. Bien, entonces podemos ver las catuplas permitidas que tenemos entre 1 y 60. Acá tenemos el 60. Y observamos que para 1 tenemos una catupla permitida y tenemos una catupla permitida también para 59. Entonces, 1 más 59 nos da 60. Esta suma no nos sirve para Goldbach porque sabemos que el 1 no es considerado un número primo. En general, cuando la catupla permitida para 1 aparece cuando x menos 1 es un número primo, o sea, 60 menos 1, en este caso 59, 59 es un número primo. Por eso apareció la catupla permitida para 1. Bien, después tenemos para 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47 también hay catuplas permitidas y entonces podemos sumar los índices de esas catuplas permitidas, 13, etcétera, de a pares y obtenemos estas sumas. Tenemos 5 sumas de números primos que nos dan el resultado 60 como supone la conjetura de Goldbach. Bien, nosotros tenemos, fíjense, hasta todo el periodo que corresponde a la secuencia de catuplas, el periodo va más allá de 60, llega hasta 210. ¿De dónde surge el número 210 como periodo? Bueno, porque el periodo en cualquier secuencia de catuplas va a ser el producto de los primos. 2 por 3 por 5 por 7 me da 210. Eso es para cualquier secuencia de catuplas que tiene los primeros 4 primos, 2, 3, 5 y 7. Bien. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando a las secuencias de restos módulo 3 y módulo 5 que tienen un solo elemento seleccionado, le agregamos un segundo elemento seleccionado. Por ejemplo, supongamos que yo a la secuencia correspondiente a 3 le agrego el 1 como elemento seleccionado y en la secuencia módulo 5 le agrego el 3 como elemento seleccionado. Vamos a ver cómo queda la secuencia. Sería esto.
Al agregarle el 1 como elemento seleccionado a la secuencia módulo 3, resulta que ahora para 1 no tenemos una catupla permitida. Y bueno, le agregamos el 3 a la secuencia módulo 5 y entonces para 13 tampoco tenemos una catupla permitida, como teníamos acá, para 1 y para 13. Es decir, al agregarle elementos seleccionados, el número de catuplas permitidas disminuye. Eso lo podemos observar en todo el periodo visualmente. Fíjense acá, esta es una secuencia de catuplas que no corresponde a un número par, sino que es una secuencia de catuplas de la serie auxiliar de secuencias de catuplas, que ya hemos explicado. Bueno, vamos a ver que tenemos menos catuplas permitidas a lo largo de todo el periodo. Memoricen lo que ven. Y ahora vamos a ir a la secuencia de catuplas asociada con el número par 60 y vemos que hay bastantes más catuplas permitidas. Vuelvo a repetir, las catuplas permitidas disminuyeron al agregarle un elemento seleccionado adicional a aquellas secuencias módulo primo que tenían un solo elemento seleccionado. Entonces disminuyó el número de catuplas permitidas. Bueno, vamos a ver ahora una otra, digamos, secuencia de catuplas de la serie auxiliar. No es una secuencia de catuplas asociada con un número par. Aquí entonces podemos ver que la diferencia con la anterior es que tiene otros elementos seleccionados. Por ejemplo, en esta secuencia de catuplas de la serie auxiliar estaban seleccionados en la secuencia de restos módulo 2 el 0. Acá está seleccionado el 1. En la secuencia de restos módulo 3 están seleccionados el 2 y el 0, y acá estaban seleccionados el 1 y el 2, el 1 y el 0. En la secuencia de restos módulo 5, en esta tenemos el 3 y el 0, y en esta tenemos el 2 y el 4. En la secuencia de restos módulo 7 tenemos el 5 y el 0, y acá teníamos el 4 y el 0. ¿Está claro? Lo que cambia son los restos seleccionados. Esta secuencia de catuplas de la serie auxiliar y esta otra, digamos, el índice de esta secuencia de catuplas es 4, k igual a 4, porque tiene 4 primos, 2, 3, 5 y 7. Y con la otra es lo mismo. Varían estas dos secuencias de la serie auxiliar simplemente en la elección de los elementos seleccionados. Bueno, veamos qué ocurrió al cambiar los elementos seleccionados. Bueno, lo que vemos que cambia es que hay un movimiento de las catuplas permitidas, es decir, las catuplas permitidas se mueven hacia otras posiciones. Por ejemplo, fijémonos en estas dos primeras y vemos acá. Y bueno, ahora yo tenía catuplas permitidas en 10 y 16 y acá tengo las dos primeras en 17 y 29. Pero el número total de catuplas permitidas sigue siendo el mismo en el periodo. Se puede calcular, yo les puedo decir que ese cálculo da 15 catuplas permitidas en el periodo de cada secuencia de catuplas de la serie auxiliar. O sea que en esta otra también hay 15, solo que en diferentes posiciones. En cambio, en la secuencia que hemos visto para el número par x igual 60, es evidente que no hay 15, hay más que 15. Bien. Vamos a ver ahora una secuencia de catuplas asociada
la secuencia de catuplas, porque es una sola, asociada con el número par x igual 68. Entonces acá lo que tenemos es que la raíz ahora de 68 es 825, sigue siendo menor que 121, la raíz sigue siendo menor que 11 y mayor que 7. Por lo tanto, los primos que determinan cómo va a ser esta secuencia de catuplas siguen siendo 2, 3, 5 y 7. Ahora, ¿por qué pongo acá esta secuencia de catuplas asociada con 68? Porque esta tiene una particularidad y es la siguiente. Van a ver que a pesar de que los elementos seleccionados son los ceros y los restos de dividir x por los primos 3, 5 y 7, acá los vemos, 2 está acá seleccionado, 3 y 5, a pesar de eso, esta secuencia de catuplas asociada con x igual 68 tiene dos elementos seleccionados en cada secuencia de restos, de restos módulo 3, 5 y 7. ¿Ven? Acá hay 2 y acá hay 2. Quiere decir que esta secuencia asociada con el número par x también pertenece a la serie auxiliar de secuencias de catuplas. También pertenece. Es una secuencia de catuplas, o mejor dicho, es la secuencia de catuplas para el número par x igual 68, pero además es una de las secuencias de catuplas que pertenece a la serie auxiliar. Bien, vamos a ver otra secuencia de catuplas de la serie auxiliar. Esta tiene una secuencia de restos adicional, módulo 11, ¿está claro? Bueno, los elementos seleccionados son arbitrarios, se podrían haber seleccionado otros, pero lo importante acá es que le agregamos una secuencia de restos módulo 11, una secuencia más. Y ahora el periodo es mayor, porque es 2 por 3 por 5 por 7, o sea, eso da 210, como ya vimos, multiplicado por 11. Eso me da, haciendo la cuenta fácil, voy a multiplicar primero por 10 y después le agrego un periodo más, sería 210 por 10 sería 2100. Sumándole otros 210 me da 2310. Vamos a verificarlo, fíjense. Fíjense que hay catuplas a lo largo de todo el periodo. ¿Está claro? Hay catuplas permitidas. Andamos recién por 800, ahora estamos por 1000, es largo este periodo. 1700, 2130, nos vamos acercando al final. Sigue habiendo catuplas permitidas. 2310, acá está. Y hasta el final hay catuplas permitidas. Bien, entonces terminamos con las hojas de cálculo con los cuales que nos sirvieron de ejemplo para lo que ya habíamos hablado antes. Bueno, entonces, dada la secuencia de catuplas de esta serie auxiliar que estamos viendo, vamos a usar una notación que van a encontrar en la demostración, que es la siguiente. Esto que tenemos acá, ya lo dijimos, es una secuencia de restos módulo el primo que tenemos arriba. Ya creo que eso ya está bastante claro. A cada una de esas secuencias de restos les vamos a poner una notación que es la siguiente. Una S que cuando lo hacemos en la computadora queda claro cuál es minúscula y cuál es mayúscula, pero acá puede no quedar, entonces voy a hacer una S un poco chica y le ponemos el número K, digamos, o H, puede ser que se use también el índice H. Este sería la secuencia 2, la secuencia 3, la secuencia 4. Por supuesto que cada una de estas secuencias corresponde a un número primo y los primos se enumeran igual que las secuencias. O sea,
Este es el primo 1, el primo 2, el primo 3, el primo 4 y la cosa sigue así. Bien, con esta notación, entonces tenemos una secuencia infinita que sería esta. Una secuencia, uno la escribe poniendo entre llaves una letra con un índice, H sería 1, 2, 3, etc. O sea, esto sería igual que poner S1, bueno, esta S me salió medio grande, pero son todas las S chicas. S2, S3, y ponemos puntos suspensivos para indicar que esta serie es infinita, porque la serie de los primos es infinita. Por otro lado, acá vamos a utilizar una definición que está en la demostración, que es la siguiente. Cuando yo tengo una secuencia de catuplas y le agrego la secuencia para el K que sigue, o el H que sigue, podemos hablar de una suma formal. Es decir, cuando yo agrego esa otra secuencia, estoy justaponiendo al lado de cada catupla, de la secuencia de catuplas, los elementos de una nueva secuencia SH minúscula, como en este caso, que viene el 11. Entonces, yo puedo decir, y lo digo en la demostración, definido, hay que definirlo de manera correcta, pero está definido, que a la secuencia de catuplas esta le estoy sumando esta secuencia de restos que viene acá. Es una suma formal, no es una suma de dos números, como decir 2 más 3 es 5. No. Hay que definir qué quiere decir este operador. ¿Y este operador qué quiere decir? Que estoy justaponiendo una nueva secuencia, un elemento de esta secuencia para cada catupla que yo tengo en la secuencia de catuplas. Entonces, utilizando esta notación, yo puedo poner lo siguiente. Puedo definir mi secuencia de catuplas, hasta acá, por ejemplo, de esta manera. S1 más S2 más S3 más S4. Y para generalizar eso, yo puedo poner ahora más la última, que sería SK. Acá en este caso SK sería, al haber agregado esta, sería K igual a 5, digamos. Pero puede ser el K que se nos dé la gana. K tiene infinito. Y entonces ahora, usando esa notación, para un K finito, este K será, no sé el que sea, pero es un K finito, yo a toda esta suma la puedo llamar S grande, y la pongo bien grande para que quede claro, S sub K. Entonces, si K es 11, por ejemplo, perdón, si K es 5, quiero decir, y corresponde al primo 11, yo tengo una secuencia de 5 tuplas, y esa secuencia de 5 tuplas sería S5, S grande 5. Esto está resumiendo todo esto que escribimos acá. Entonces, al tener esto, yo tengo también una serie que sería la siguiente. Las llaves S grande ahora, cierro esto, y esto ya es una secuencia. Es decir, en matemática, cuando yo pongo dos llaves y adentro una letra que tiene un subíndice, eso es una secuencia. O sea, esto ya es una secuencia infinita. El detalle lo puedo poner así. S1, ahora son S grandes todas. S2, S3, puntos suspensivos, coma, SK, sí, S sub K, otra vez puntos suspensivos para indicar que esto sigue hasta infinito. Y SK es el késimo elemento de esa secuencia.
Los elementos de esta secuencia son S1, S2, S3, etcétera, los del medio, hasta SK, pero digamos, al poner así esto, estoy indicando que es una secuencia infinita. Por eso lo pongo igual a esto y por eso le pongo los puntos suspensivos. Por lo tanto, en matemáticas se usan los términos serie y suma parcial. ¿Qué es una suma parcial? Bueno, SK sería una suma parcial. ¿Por qué? Porque llega hasta acá. Esto representa la serie, porque es una secuencia de todas las sumas parciales, como lo pusimos acá. No tiene fin. S1, S2, llega a SK y sigue, digamos. Este vendría a ser una representación del término general de la serie, pero es infinita. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nosotros tenemos una secuencia que la llamamos serie, porque, digamos, en matemática, cuando decimos serie, se trata de una secuencia también. Lo que pasa es que se trata de una secuencia donde tenemos sumas de secuencias. Entonces, esto es una secuencia que son todas las sumas parciales, SK, o sea, toda la secuencia de catuplas hasta acá, es una suma parcial. Y tenemos infinitas sumas parciales, porque le vamos agregando otras secuencias de restos adicionales. Y eso lo podemos hacer hasta infinito. O sea, tenemos una secuencia de secuencias de catuplas. Si nosotros con esa secuencia de secuencias de catuplas logramos calcular todas las catuplas permitidas entre 1, en el intervalo 1 hasta pk cuadrado, y digamos, al estimar esa cantidad de catuplas permitidas en los intervalos 1 pk cuadrado, descubrimos que siempre es mayor que 2, queda demostrada la conjetura de Goldbach. Esto recién empieza, ahora hay que empezar a hacer ese cálculo, pero tenemos la herramienta necesaria para hacer ese cálculo. Bien, una última cosa y terminamos. Yo hablé de las dificultades con la secuencia de catuplas para un número par X. Encontramos 3 dificultades muy difíciles para hacer los cálculos. Y acá solucionamos varias de esas cosas, porque acá ya no tenemos secuencias de restos donde a veces hay 1, a veces hay 2. No, acá siempre hay 2. Entonces, eso ya lo solucionamos. Acá no tenemos eso de que cuando aumenta el número par, de pronto hay un salto en el cual hay que agregarle una secuencia de restos más y después siguen los par y otra vez está un salto por ahí, lo cual es muy irregular, digamos. Bueno, eso también lo solucionamos. Ahora, esta secuencia de catuplas depende del índice K y cada vez que aumenta K le agregamos una secuencia de restos adicional. Y además, bueno, el intervalo 1 pk cuadrado, al aumentar K, va aumentando automáticamente el intervalo. Pero hay una dificultad acá, que la tenemos que sobrellevar y hacer los cálculos igual. Y esa dificultad es la arbitrariedad al elegir los restos seleccionados, porque en realidad cada vez que yo tengo una suma parcial, tengo una combinación, es decir, tengo diferentes combinaciones de restos seleccionados. Porque yo hice esta combinación, pero ¿por qué no elegí, qué sé yo, 1 y 0? ¿Por qué no elegí 2 y 0? ¿Por qué no elegí 2 y 3? Bueno, todas esas son combinaciones diferentes de restos seleccionados y vamos a ver cómo hacemos los cálculos, digamos, teniendo en cuenta que existen esas combinaciones diferentes de restos seleccionados. Bueno, entonces a partir del siguiente video vamos a seguir con el tema y vamos ya a empezar con el cálculo. Gracias, hasta la próxima.